Tenemos la presentación en pantalla. Muchísimas gracias. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de este tema que es muy importante, que es la parte de los hallazgos de auditoría, y en realidad es el resultado final que nosotros encontramos después de haber ejecutado cualquier auditoría gubernamental, ¿no? Entonces, en esta parte nos vamos a ir deteniendo en aspectos muy elementales, fundamentales para el auditor o contador público autorizado en cada una de las etapas, y esta etapa principalmente en la etapa de ejecución de la auditoría, para luego pasar a la siguiente, que es la comunicación de resultados. Empecemos con la parte de lo que es la definición que le podemos dar a lo que es un hallazgo de auditoría. Y en este caso, cuando hablamos del hallazgo de auditoría, hablamos de una cosa sencilla, del resultado de una comparación. O sea, recordemos que la auditoría no es otra cosa que una comparación que nosotros realizamos entre lo que hemos visto en una institución, en la entidad pública, con lo que las normas o cualquier otra práctica aceptable nos dice con respecto a ese objeto. Entonces, en la parte del hallazgo surge básicamente de la comparación que nosotros hacemos de la realidad encontrada. En otras palabras, nos preguntamos qué es y cómo debería ser este aspecto que nosotros estamos considerando, que básicamente se refiere a la norma o al criterio establecido. Este criterio establecido no siempre está en una norma. Pongamos un ejemplo, en una auditoría operacional, por ejemplo, no va a estar respaldado en una norma todas las situaciones que nosotros nos encontremos, sino también en algún caso vamos a encontrarnos con algún criterio de eficacia, eficiencia, efectividad o economía aceptables para efectos de evaluar el objeto. Entonces, por eso que este aspecto de referirse solo a la norma no es adecuado, sino más bien hablar de un criterio. Ese criterio que puede ser una norma o cualquier aspecto técnico aceptable, como decíamos. Y entonces, en este momento surge el hallazgo de auditoría. Si estos dos aspectos de la comparación que nosotros realicemos no se condicen, vamos a encontrar desviaciones. Vamos a encontrarnos con la parte de lo que son las deficiencias o en un mayor caso la parte de la irregularidad que nosotros podamos encontrar, que es en un tipo de auditoría que también lo vamos a poner de ejemplo, o aquellos logros significativos que nosotros podamos encontrar en este proceso de lo que es el examen que realizamos o la auditoría que que estamos realizando, ¿no? Entonces, avanzando con la parte de lo que son las características que nosotros debemos de observar, debemos decir que entre sus características principales, que no siempre tienen que ser las únicas, se encuentra, por ejemplo, la parte de la oportunidad. Y cuando hablamos de la oportunidad, estamos hablando del tiempo en la cual nosotros debemos de identificar, presentar la parte de lo que es básicamente las observaciones que nosotros tengamos, cumpliendo obviamente los términos que ya se nos han dado en la parte de la planificación, ¿no? Consolidando toda la parte que es el trabajo mismo y posteriormente a través de lo que es la comunicación de resultados, entregar al usuario de esta información, comunicar las mismas a fin de que ellos tomen sus propias decisiones, dependiendo de quién es el usuario específico del cual nosotros estamos hablando. Debe ser completo en cuanto a su redacción. Eso significa que debemos de tener o posibilitar, perdón, una comprensión adecuada al lector. Y esto es haciendo que de manera correcta se presenten los resultados, siempre teniendo en cuenta que tengamos información suficiente en relación a lo que es la magnitud y la relevancia de los hallazgos que hayamos identificado. Además, que los hallazgos deben ser veraces, ¿no? Es otra característica que básicamente requiere que nos debemos de ajustar a la verdad de los hechos que estamos examinando, y además que esa veracidad debe estar sustentado en una evidencia suficiente y adecuada. Acá hay que aclarar que las normas de auditoría gubernamental aún manejan la parte del concepto de competencia, que es de manera similar, asimilada en la palabra de la adecuada, que es lo que se maneja a nivel de las normas internacionales de auditoría, ¿no?
La parte de la objetividad está en directa relación con esa última característica porque nos va a reflejar la situación real que hayamos encontrado nosotros y de manera imparcial, sin favorecer absolutamente a ninguna de las partes, podamos presentar los hallazgos respectivos. Esto evitando la tendencia a exagerarlo desde cualquier punto de vista o enfatizar algo que nos llame la atención al auditor. Ese es un aspecto muy importante, no para el auditor solamente, sino para todas las personas. Una característica de las personas es querer enfatizar algo por el hecho de que uno dice, me tienen que entender o quiero hacerme entender y para ello necesito un poquito enfatizar algún aspecto. En la auditoría, para la presentación de los hallazgos, tenemos que ser objetivos y no tenemos que tener este tipo de circunstancias a incluir. Entonces, estos aspectos a futuro o a la postre nos pueden llevar a interpretaciones erróneas, ¿no? Principalmente en la parte de los hallazgos con responsabilidad. Cualquier palabra que nosotros utilicemos, por ejemplo, una responsabilidad penal, que más adelante lo vamos a ver, que no tiene el mismo proceso, ¿no? Pueda llevarnos, por ejemplo, a ser testigos de algún hecho o de un hecho que se constituye en un delito. Y obviamente si afirmamos alguna situación tenemos que estar en condiciones de demostrar con prueba esa circunstancia y ese elemento muchas veces el auditor no lo toma en cuenta, sino lo ha tomado desde la perspectiva de decir que quiero enfatizar calificando algún hecho en particular. Entonces, es una característica muy importante la que debemos de considerar en este momento. El otro aspecto, otra característica que tenemos es la parte de ser convincente. En su exposición, cualquier hallazgo debe ser persuasiva para convencer a todos los usuarios sobre lo que es la validez de los hallazgos que estamos reportando. Debe tener la razonabilidad en cuanto a las conclusiones que nosotros hayamos arribado en un examen y la parte de la conveniencia que tienen las recomendaciones, ¿no? Las recomendaciones, también lo vamos a reiterar, pero mencionamos que tienen que estar en directa relación con la causa. Esa causa que es el mayor problema, la mayor dificultad de los auditores para poderlos identificar adecuadamente. Pero de eso depende la calidad del trabajo de un auditor. Debemos ser claros, y esto es que nuestro hallazgo sea comprensible y tenga una estructura lógica. Para tener una estructura lógica, muchas veces en aspectos donde nosotros estamos exponiendo hechos, deben presentarse de manera cronológica. Y también debemos de considerar de que no hay que insertar aspectos o términos técnicos que básicamente pueden distorsionar o no ser comprensible nuestros hallazgos que queremos reportar, ¿no? Entonces debe facilitar la lectura y además la comprensión del usuario. Otro de las características, y como última mencionamos el ser conciso. Y esto significa que la redacción debe ser breve, pero también a la vez de ser breve, no debe omitir lo importante, de tal manera que básicamente nosotros consideremos de que si bien no tiene que distraer la atención del usuario, tampoco por otro lado distorsione la parte del objetivo de auditoría. Entonces, todos estos aspectos se deben considerar en la presentación de los hallazgos y cada uno de estas tiene su relevancia respectiva en cada una de ellas. Vamos a ir clasificando ahora la parte de lo que son los hallazgos. Los hallazgos lo podemos clasificar como salvedades, términos utilizados principalmente en la auditoría financiera. Podemos tener deficiencias de control principalmente, pero no solamente de ellos, sino de cumplimiento también. Y la parte de lo que es la responsabilidad. Las primeras, que son salvedades, surgen cuando la auditoría ya en los aspectos que se está evaluando está afectada por situaciones que tienen directa relación con la razonabilidad de los estados financieros que se van a auditar. Las deficiencias, por el contrario,
también son ocasionados por la falla de control en prevenir o detectar algo, algún error o irregularidad que nosotros podamos posiblemente identificar en cualquier operación que estemos evaluando. Estas deficiencias básicamente pueden darse en la parte del diseño, cuando básicamente cuando el control está mal concebido, vemos este aspecto en esa primera etapa y las deficiencias operativas se refieren o están relacionados con la parte de lo que es el control bien diseñado pero mal ejecutado. Entonces podemos hablar simplemente en términos sencillos en la parte de lo que es el diseño, la elaboración del control y en la parte operativa el cumplimiento de ese control de manera adecuada. Finalmente, en la clasificación decíamos que la responsabilidad que se origina básicamente por el incumplimiento que nosotros podamos identificar del ordenamiento jurídico, administrativo y normativo, así como las obligaciones contractuales u otros aspectos que nos pueden dar lugar a la parte de esta responsabilidad que acabamos de mencionar. Analicemos cada uno de estos aspectos con los ejemplos que podamos ir dándonos nosotros mismos, ¿no? Y dentro de ello, antes de ello, perdón, vamos a ir viendo la parte de lo que son los atributos que nosotros debemos de incluir en estos hallazgos de auditoría que acabamos de clasificar, ¿no? Básicamente son cuatro atributos que lo manejamos en forma general, pero el quinto atributo, dependiendo de la característica que tiene el hallazgo, se incluye de una u otra manera o finalmente no se la presenta. La primera es la parte de la condición. Y cuando hablamos de la condición, estamos hablando básicamente de lo que es la situación deficiente que hemos encontrado en un momento determinado. Y en la parte de lo que es el criterio, en relación siempre a la parte de la situación que se ha encontrado, citamos en forma comparativa con el criterio. Y en esta parte el criterio no es otra cosa que el ordenamiento jurídico administrativo y normativo que tenemos a nivel gubernamental. Así, por ejemplo, también podemos tener otro aspecto que son las obligaciones contractuales u otros aspectos aplicables que tengamos. Dentro de lo que es el ordenamiento jurídico administrativo normativo, están pues todas las disposiciones legales desde la Carta Magna que se tiene en el país hasta la última resolución que podamos tener dentro de la misma institución. Y las obligaciones contractuales están dadas por las partes que han suscrito un documento, como por ejemplo un contrato. Ese contrato establece las obligaciones de ambas partes y eso básicamente debe ser considerado también en forma comparativa para poder reportar algún hallazgo. Si ésta tiene alguna discrepancia, obviamente va a generar el reporte del hallazgo respectivo. Ahora, entre otros aspectos que nosotros podamos aplicarlo, está el control interno, aunque vale mencionar acá que el control interno está normado por el órgano rector, que es la Contraloría General del Estado. Para ello tiene sus normas secundarias, que principalmente son los principios, normas generales y básicas de control interno gubernamental, que tiene una directa relación con lo que nosotros conocemos con el informe COSO en su versión 1. Obviamente que esas versiones en la actualidad han cambiado ya muchas, pero en relación a ello se incorpora estos principios y normas generales. Pero no solamente es ese principio, que es un marco normativo general, tiene una guía de aplicación de los mismos principios, normas generales y básicas de control interno gubernamental. Además de ello, existe otra normativa específica que para coadyuvar principalmente a los gobiernos municipales se ha emitido un texto en la cual se establece claramente, ¿no? Para el nivel de conocimientos que se tiene principalmente de los ejecutivos, de los controles que debería de implantarse
en una entidad pública. Hablamos de algunos manuales que son aceptadas, las políticas que básicamente se van practicando en una institución, que no son otra cosa que las guías de pensamiento institucional, que muchas veces se convierte en culturas organizacionales y otros aspectos que nosotros podamos ver. En resumen, podemos decir que esto básicamente es lo que debe ser, ¿no? Entonces, en la condición vemos cómo está lo que es específicamente y acá vemos lo que debería ser o cómo debería ser ese aspecto, ¿no? Entonces, acá vemos básicamente la primera, la discrepancia de un aspecto específico por el cual se está reportando. La condición dirá una realidad existente distinta a la que está mencionando el criterio respectivo. Como le decía, en el sector gubernamental casi todo está normado. Y si en este aspecto, por ejemplo, hay algún aspecto que no ha sido normado, pongámoslo que no está en una disposición legal, tenemos que establecerlo de que está prohibido para la entidad pública actuar de esa manera. Nosotros, por ejemplo, en la parte privada, como personas, decimos lo que no está en la ley, pues está permitido. Para practicar ese aspecto, lo que no está establecido en ley para las entidades públicas y en el ejercicio de los servidores públicos, pues está prohibido. Eso para permitir básicamente el ejercicio del derecho que tiene todo ciudadano, ¿no? Entonces es un poco inverso, digamos, en la parte de cuando no existe una disposición jurídica, administrativa o normativa que podamos tener. El aspecto más delicado y también difícil en criterio personal es la identificación de la causa. Muchos dicen la causa es lo más fácil de identificar. No, esto es lo más difícil de identificar. La razón por la cual ha ocurrido la desviación. ¿Por qué no ha cumplido? ¿Cuál la razón? Es el por qué específicamente. Y este es un elemento que, como les decía, es difícil de identificarlo, porque si, por ejemplo, queremos identificar este aspecto con una entrevista, con un cuestionario, o finalmente en la parte de lo que es una identificación específica personal, una persona o el servidor público nunca va a decir al auditor por qué lo ha hecho. Siempre desde la perspectiva personal, uno no quiere admitir sus errores o las causas que han generado. Muy pocas veces el mismo funcionario responsable no le va a decir la verdad por qué ha ocurrido la desviación o por qué no le ha cumplido, ¿no? Por ejemplo, en algún caso puede ser por desconocimiento, ¿no? En cuyo caso, obviamente, hay que seguir otras técnicas para decirle si él sabía o no de la existencia de la norma. Pero eso también es un poco delicado, ¿no? Hablar de si conoce o no conoce la parte de la disposición legal. Tiene que surgir de una conversación amena, en forma directa, la parte de lo que es la percepción del auditor respecto de la causa. Y acá debemos ser enfáticos porque es importante la causa, porque es este atributo la cual orienta la parte de lo que es la sugerencia o recomendación que hace el auditor. El auditor no recomienda solucionar el problema, superar el problema, no recomienda con respecto a la condición. Muchos recomiendan en relación a la condición. No tiene un manual de funciones, dice. ¿Y qué recomendamos? Pues que hagan el manual de funciones, es básico, ¿no? Uno puede decir, es comprensible si le está diciendo que hagan y no lo hacen, bueno, algo está pasando. Entonces, acá lo que hay que identificar es por qué no han hecho el manual de funciones, cuál la razón. Si desaparece la causa, automáticamente desaparece el problema y eso es a largo plazo, porque en realidad muchos aspectos en cuanto a la condición, si yo recomiendo, puede desaparecer un tiempo. Pongamos otro ejemplo. Decir, los comprobantes de contabilidad no han sido autorizados. Y entonces decimos en la recomendación, pues, autoricen. Cada comprobante debe estar autorizado por el director administrativo financiero.
Perfecto, o sea, mientras esté el mismo director, inclusive con el mismo director, los 2, 3 primeros meses puede funcionar. ¿Por qué? Porque está consciente de que algo estaba fallando y ahora tiene que autorizarlo todo. Pero posteriormente se le va a olvidar o cualquier otro aspecto y otra vez se va a originar el problema. Y si entra otro o hay otra rotación de personal, con mayor razón va a existir el problema. Entonces, nosotros debemos de identificar la causa respectiva, hacer desaparecer la causa. Y si la causa desaparece, automáticamente el problema va a desaparecer sola. Entonces, esa es la importancia específica de identificar este atributo. Nos hemos detenido más en esta parte porque es un elemento fundamental que yo debo tomar en cuenta a objeto de poder hacer de calidad mis deficiencias, mis salvedades, etcétera, ¿no? El otro atributo es el efecto. El efecto no es otra cosa que la consecuencia real de la desviación, de la deficiencia, o también una consecuencia potencial que pueda dar significar a futuro. Esta consecuencia puede ser de carácter económica, operativa o legal. Podemos tener una variedad de efectos dentro de lo que es específicamente una deficiencia o una desviación. Entonces, estos cuatro atributos están en cada una de los hallazgos que hemos visto anteriormente. Vale decir, está en una salvedad, está en una deficiencia y está en la parte de lo que es responsabilidad también. Pero a diferencia de lo que es una salvedad, ¿no? Si es básicamente una deficiencia o es un hallazgo de responsabilidad, se incluye un quinto atributo que en el caso de ser una deficiencia se denomina recomendación y en caso de ser responsabilidad se denomina conclusión. En caso de ser una deficiencia, entonces, o una debilidad de control, se debe incluir esta recomendación, que básicamente representa el criterio del auditor, pero como dijimos anteriormente, orientado a eliminar la causa. Y de ser un indicio de responsabilidad, obviamente vamos a identificar en esta parte de la conclusión la acción u omisión que estuviera generando el indicio de responsabilidad, bajo qué norma aplicable se está determinando esta circunstancia, los presuntos responsables de dicha responsabilidad y si corresponde citar de manera exacta los montos respectivos. Entonces veamos que estas son las características de los atributos que nosotros debemos de observar necesariamente en cada uno de los aspectos que estamos reportando en la etapa de la ejecución de la auditoría. Ahora vayamos con la parte de lo que son las salvedades clasificadas en dos. La primera, denominada la salvedad determinada, y la segunda, la salvedad indeterminada. Cuando hablamos de la salvedad determinada, estamos hablando cuando identificamos una desviación concreta. ¿Respecto a qué? Respecto a los principios y normas contables o normas legales, pero relacionadas con la generación de los estados financieros. Y tiene una característica específica. En esta salvedad sí es posible cuantificar el error. El auditor está en condiciones de poder decir en qué monto, en cuánto está distorsionado el estado financiero. Sabe exactamente cuánto es el monto que está mal. Y este aspecto, que básicamente es una distorsión, pues se tiene que determinar adecuadamente y obviamente informar de esa manera al usuario. Para ello debe necesariamente existir una evidencia suficiente y competente, pero también la entidad, en este caso, no puede corregir el error.
a diferencia del sector privado. En el sector privado, por ejemplo, uno hace una auditoría financiera y antes de que se presente al Servicio de Impuestos Nacionales, como por ejemplo por el efecto del impuesto sobre las utilidades de las empresas, puede corregirlo, puede ajustarlo para tener los estados financieros definitivos. En el caso de lo que son las entidades públicas, tenemos esa limitación. Por eso es que la entidad no es porque no quiera, sino porque no puede corregir el error, dado que si corrigiera el error o se permitiera este aspecto, el auditor estuviera ingresando en la parte del control previo, que está prohibido pues por las disposiciones legales. Entonces, esa es la característica específica que manejamos en el sector público. La otra es la salvedad indeterminada, y esto surge por una situación, ¿no?, donde también existe una evidencia suficiente para concluir que un saldo, por ejemplo, es correcto o no. O sea, no es posible cuantificarlo o no es posible afirmar ese extremo de decir si está bien o está mal. El problema puede ser, por ejemplo, la limitación en el alcance. Esto significa que el auditor, aplicado todos los procedimientos de auditoría, agotados las mismas, no ha podido formarse una opinión razonable para poder pronunciarse sobre ello. O también puede ser la existencia de incertidumbre a futuro, ¿no?, que no le posibilita al auditor básicamente pronunciarse con montos la distorsión o posible distorsión que a futuro pueda ocurrir. Entonces, en este momento no sabe el auditor si hay un error o no hay ese error, porque no pudo revisar por la limitación al alcance o porque, como les decía, la incertidumbre depende de un hecho que es futuro. Entonces, en resumen, podemos decir que en este tipo de hallazgos no se puede cuantificar el efecto económico porque no tiene la información necesaria el auditor para pronunciarse sobre ello. Veamos ejemplos sobre este aspecto. Bueno, acá pongo un ejemplo que en ambos casos es lo mismo, o sea, salvedad determinada y salvedad indeterminada. Cuando, por ejemplo, decimos que una salvedad es determinada, habíamos indicado de que es posible cuantificar exactamente el monto y además ver la parte de lo que es la distorsión misma. Y acá vamos a encontrarnos con los cuatro atributos que dijimos anteriormente: la condición, que es la situación encontrada; nos vamos a encontrar con el criterio, con la causa y el efecto respectivo, ¿no?, en uno solo. No está diferenciado porque es la presentación directa cómo debe estar redactado en un informe. Entonces acá, por ejemplo, decimos que la empresa no ha incorporado la parte del inventario final de mercaderías, cuyo valor a la fecha de cierre, 31 de diciembre, alcanza a 3.240.200, con un costo histórico de bolivianos 3.120.500. Estas situaciones evidencian la inobservancia de lo que son los principios de contabilidad generalmente aceptados relativo a la parte de la objetividad. O sea, acá está la parte del criterio mismo que se menciona respecto a la falta de incorporación, que es la situación real encontrada, la condición que nosotros hemos redactado respecto a lo que debe ser la veracidad reportada en los estados financieros. Y tenemos la parte como causa, la inobservancia de los principios. Entonces ahí está la inobservancia como causa y el criterio, la parte de la objetividad. Y el efecto no es otra cosa que la subvaluación que se tiene en la cuenta de inventario de mercaderías por bolivianos 3.240.200, y en contrapartida una subvaluación de la utilidad de la gestión en el citado importe por la sobreestimación del costo de la mercadería vendida en bolivianos 3.120.500 y el ajuste por inflación y tenencia de bienes por bolivianos 119.700. Como observaremos acá, básicamente es una salvedad determinada donde se establecen los montos,
y se propone el ajuste. El efecto, además de decir en qué se distorsiona, debe posibilitar realizar el asiento de ajuste. Ahora, en esta parte también nosotros en nuestro país hablamos del ajuste de manera similar, sea hecha por el contador o sea hecha por el auditor. Este aspecto a nivel internacional es manejado en dos términos distintos, o sea, vale decir que, por ejemplo, se habla de la regularización y se habla del ajuste, pero muchas veces por el entorno que nosotros tenemos, a la regularización lo entendemos a veces como una situación de regularizar o hacerlo legal algo que ha sido ilegal. Y esto no se refiere a ello, la regularización. La regularización se refiere a poner en norma aquel aspecto que todavía no se está haciendo el ajuste respectivo. Pongamos un ejemplo. Nos dice el 24051 que debemos de hacer la depreciación respectiva, esa es la normativa. Y entonces cuando nosotros debemos hacer el registro respectivo al 31 de diciembre, viendo la depreciación del periodo, estamos regularizando ese aspecto como contadores. Pero si este aspecto es observada por el auditor en una siguiente etapa, después del cierre, cualquier distorsión que existiera en la depreciación, pues sería un ajuste, ¿no? Entonces, esa es la parte de lo que nosotros en algún momento nos vamos a encontrar, en la parte de algunos términos bibliográficos principalmente, pero en nuestro término, en nuestro país, nosotros hablamos de ajustes, así sean realizados por el contador o sean realizados por el auditor. Ese es el término que lo utilizamos, perdón. Ahora veamos esta misma salvedad para que se vea la diferencia, es la misma, no es otra, ¿no? Pero desde la perspectiva de una salvedad indeterminada. Y acá indicamos que la empresa no ha incorporado el inventario final de mercaderías cuyo valor al 31 de diciembre no ha sido posible cuantificar. Ese es el elemento fundamental que en este momento se está poniendo como en duda, es decir, o sea, no hemos podido establecer el monto de ese inventario. Y esto nos indica de que es por ausencia de un detalle de inventarios y un proceso de inventarios que se hubiera sido realizado por la entidad. Entonces no tenemos un inventario, tampoco tenemos la evidencia de que la entidad misma haya realizado este proceso. Consecuentemente, el auditor no es adivino, no podría determinar ese aspecto y está imposibilitado en poder decir a cuánto ascendía al 31 de diciembre su inventario, ¿no? Entonces, en este caso, por ahí lo hace a la fecha, pongámoslo en marzo, por ejemplo, determina que su inventario no hay. Pero si no tiene registros o no tiene otros elementos de constructivos que le permita cuantificar el valor, pues es una limitación directa. También esta parte del criterio está dada por la objetividad que deberías detenerse en la presentación de los registros contables resumidos en los estados financieros. Y como efecto, lo que genera es una incertidumbre respecto a la presentación de la cuenta inventario de mercaderías y el efecto del resultado de la gestión y su incidencia que pueda tener tanto en el costo de la mercadería vendida como en lo que es el ajuste por inflación y tenencia de bienes. Entonces acá hemos visto la misma salvedad vista desde una salvedad determinada donde se cuantifica el monto y una salvedad indeterminada donde básicamente con el mismo ejemplo decimos que no ha sido posible cuantificarlo, ¿no? Eso para diferenciar ambos. Ahora vayamos en la parte de lo que es el ejemplo de una deficiencia. En una deficiencia habíamos mencionado de que debe tener 5 atributos: condición, criterio, causa, efecto y recomendación. En esta primera diapositiva observamos la condición, dada un ejemplo específico, ¿no? Indicamos que en el gobierno municipal del occidente existe la inobservancia al manual de organización y funciones aprobado
y vigente en la entidad, ya que el auditor en su evaluación ha observado que los ejecutivos designados no tienen la formación profesional ni la experiencia acorde a las operaciones que realizan las diferentes unidades. Tal es el caso de los siguientes ejemplos. Y se pone, observen ustedes, cuatro ejemplos, ¿no? Mil disculpas, me van a decir si el ruido no nos deja en algún momento. Acá en Oruro se está cayendo básicamente el cielo, creo. Y esa es un poquito la dificultad, ¿no? Voy a levantar un poquito más la voz para que no sea interferida por el ruido que pueda generar la lluvia. Les decía que básicamente tenemos cuatro ejemplos y estos cuatro ejemplos tienen su razón de ser, o sea, no es porque sean tres, cinco, alguna vez me consultaron, me han dicho, ¿y cuánto debe ser? ¿Dónde nos dice que debe ser cuatro, por ejemplo, los ejemplos, o tres, o dos, o cinco? Esto básicamente se define desde el proceso de la planificación. En la planificación nosotros decimos hasta cuántas desviaciones estamos en condiciones de aceptar sin antes modificar nuestra opinión. Vale decir que los hallazgos que nosotros encontremos o las desviaciones que encontremos pueden ser de dos tipos, causales o casuales. ¿Cuándo son causales? Cuando la cantidad de desviaciones planificada supera al número que he establecido como aceptables, ¿no? Entonces, seguramente para poner cuatro ejemplos, el auditor dijo a un inicio de que si es menos a cuatro las desviaciones que encuentre, las mismas van a ser considerados como casuales. Y esto viene desde la perspectiva de que cualquier ser humano, por la misma naturaleza de ser humano, puede equivocarse por alguna razón de fatiga, mala interpretación, distracción o cualquier otro aspecto, ¿no? Los seres humanos no somos perfectos y tampoco el auditor pide la perfección absolutamente en nada, salvo que ésta sea con una intencionalidad y que eso obviamente va a la parte de responsabilidad. Pero si es un error involuntario, nos puede pasar absolutamente a todos y eso el auditor automáticamente siempre lo determina. En el caso de lo que es el control, lo determina cuántos controles está dispuesto a aceptar como casuales y desde cuánto va a ir reportando como causales. Eso significa que tiene una causa que los genera y esa causa debe ser sujeto de recomendación. Entonces, por eso se coloca cuatro ejemplos, que es lo típico, pero puede ser tres, como puede ser cinco, dependiendo de cómo haya calificado esta parte el auditor mismo. Entonces, acá tenemos la parte de la observación, donde hacemos este cuadro que básicamente es analítico y nos permite ver lo que se está observando, ¿no? De que la formación del secretario municipal de gestión urbana es un bachiller y no cuenta con experiencia y obviamente uno puede ver que eso es inadecuado, o la Secretaría Municipal de Administración Financiera, que es una abogada que aunque tiene 2 años de experiencia, no es del área, o el secretario municipal de infraestructura, donde está un economista, si tenga la experiencia de un año, no es adecuado, o donde el secretario de desarrollo económico es un electricista, ¿no? Y básicamente no tiene experiencia. Entonces, este es obviamente un ejemplo de la parte de lo que es una deficiencia. Ahora ingresemos a la siguiente etapa, donde debemos de decir nosotros el criterio de por qué observamos o por qué está mal la cosa, ¿no? Y en esto decimos que al respecto, la norma básica número 2113 de los principios, normas generales y básicas de control interno gubernamental, relativo a la competencia profesional, requiere que todos los servidores públicos, sean estos directivos, ejecutivos, operativos, deben contar con un nivel de competencia profesional, pues ajustado a sus responsabilidades, ¿no? Entonces, ese es el criterio que básicamente se identifica. Y veamos que esta es una deficiencia de control. Y acá remarquemos algo también que es muy importante resaltarlo y aclararlo y tener mucho cuidado.
¿ya? Muchos auditores estamos tentados en utilizar términos como, por ejemplo, esta situación contraviene, ¿no? Esta situación incumple, ¿no? La norma básica. Si utilizamos esos términos, por ejemplo, ya ingresamos al tema de responsabilidades. La acción u omisión que contraviene un ordenamiento jurídico administrativo, pues genera responsabilidad administrativa. Entonces, si estás reportando una deficiencia y utiliza esos términos en la parte de lo que es el criterio, pues se está convirtiendo en cómplice, ¿verdad? Porque básicamente, no obstante identificar que es una contravención, pues lo está afirmando en forma escrita y no está reportando la responsabilidad que debería de reportar. Entonces ahí se sugiere, que obviamente no es una norma específica, que se utilice en la redacción. Yo lo utilizo, por ejemplo, como este caso, al respecto, la norma dice tal cosa, ¿no? O sea, no estoy diciendo que incumplen, contraviene, nada de ello, pero sí se está haciendo notar que la norma específicamente en este caso ha sido vulnerado. Aunque directamente lo estoy diciendo, no lo estoy utilizando el término que me pueda generar la acción o omisión que contraviene el ordenamiento jurídico administrativo. Entre otros aspectos, también acá, por ejemplo, identificamos la parte del efecto. Esta situación puede ocasionar que las distintas áreas no tengan una visión clara sobre lo que son las responsabilidades que le toca asumir, pudiendo afectar esto a la ineficiencia e inefectividad de las operaciones desarrolladas en las mismas. Entonces, en esta parte ya identificamos el efecto. Y como anteriormente habíamos visto en la misma redacción que tenemos en la condición, pues se establece la causa respectiva, ¿no? La causa es la inobservancia de la norma. Voy a volver a la anterior diapositiva. Aquí indicamos en la redacción, como este ya es del informe, obviamente que en la presentación de la planilla de deficiencia tiene que estar separado, pero en el caso del informe se puede ir juntando las mismas, ¿no? Tenemos como causa la inobservancia del manual de organización y funciones que ha sido aprobado. Entonces, acá sí es la inobservancia, o sea, en otras palabras, disculpen el término, el Ejecutivo le ha valido el manual de organización y funciones, no obstante que conoce, eso es lo que se está indicando, pues debemos de recomendar en consecuencia, siendo esta la causa. Por eso es que se recomienda al alcalde municipal del gobierno, perdón, al alcalde del gobierno autónomo municipal del Occidente, observar la designación del personal ejecutivo, los requerimientos, formación, conocimientos y experiencia establecidos en el Manual de Organización y Funciones que ha sido aprobado mediante resolución de MGAMO 25/2000 del 30 de enero del 2000, ¿no? Entonces acá, como observan, es en directa relación con la causa. Si ya no se observa la normativa, se indica que se observe la normativa respectiva con respecto al manual de organización y funciones. Entonces, este es otro ejemplo de lo que es básicamente una deficiencia, ¿ya? Pasemos ahora a la parte de lo que es la responsabilidad, los hallazgos con indicios de responsabilidad. Estos hallazgos con indicios de responsabilidad pueden ser de cuatro tipos. Pueden ser administrativa, pueden ser ejecutiva, pueden ser civil o puede ser penal. El origen de estos hallazgos. En la parte administrativa se da por el incumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo u otras normas que regulan la conducta del servidor público o ex servidor público. La parte de la sanción específica por esta responsabilidad es la multa, la suspensión o lo más grave, la destitución del cargo, ¿no? Entonces, en esta parte es que anteriormente les había indicado de que si mencionamos la palabra de incumplimiento o contravención, pues estamos ingresando a este primer aspecto. En la parte administrativa debemos indicar que es posible reportarlo en informe, pero además también cualquier servidor público o el mismo auditor
puede hacer la denuncia respectiva porque esta responsabilidad es determinada por autoridad competente, que en una entidad pública es el sumariante, ¿no? Entonces, el sumariante es la que determina la responsabilidad administrativa. Lo que sí se tiene que tener cuidado es que que se dé lugar a este proceso administrativo, se tiene que tener todas las pruebas respectivas adjunta, que se pueda acompañar inclusive a una nota que ha sido preparada por el peligro, por ejemplo, de la prescripción, porque recordemos que esta responsabilidad prescribe a los 2 años de la acción u omisión, que parece largo a un inicio, pero como el auditor ingresa posteriormente, con seguridad después del año, posiblemente se encuentre frente a la posible prescripción pronta de la responsabilidad administrativa. Y por ese efecto, obviamente puede dar a conocer al sumariante respectivo mediante el Ejecutivo para que se instaure el proceso administrativo respectivo por él sumariante y determine la existencia o no de la responsabilidad administrativa. Obviamente considerando todos los atributos. Recordemos nuevamente la condición, el criterio, la parte de la causa, el efecto y la conclusión respectiva. Podemos tener responsabilidad ejecutiva, que solamente es atribuible a las máximas autoridades ejecutivas, por distintos aspectos como por ejemplo la gestión deficiente o negligente por parte de esta autoridad. La parte de la sanción respectiva también es la suspensión o la destitución del ejecutivo como tal. Esta responsabilidad sí debe seguir todo el curso legal respectivo, porque es el Contralor General del Estado quien determina la responsabilidad como tal para dar a conocer al Ejecutivo respectivo. En la parte de la responsabilidad civil, esta recordemos que se da por la acción de hacer algo o dejar de hacer, que es la omisión que causa daño económico valuable en dinero al Estado. No es evaluable, es valuable, perdón, acá hay un error en la palabra, valuable en dinero al Estado. Y esta sanción representa la parte del resarcimiento o la devolución del presunto daño económico que se haya tenido. Finalmente, tenemos la responsabilidad penal que se da por toda acción u omisión que es tipificada como delito en el Código Penal. Entonces, cuando hablamos de la parte de la tipificación como delito en el Código Penal, obviamente la sanción es la privación de libertad de acuerdo a las penas establecidas en el mismo cuerpo legal en materia penal. Entonces, como nosotros podemos observar acá, tenemos que detenernos en esta característica porque también hay un elemento fundamental que no sigue el curso legal que debiera seguirse en la parte de lo que es un indicio de responsabilidad como cualquier otro. Así como en la administrativa había otra característica, acá en la parte penal también se incorpora la generación de ese hallazgo, pero la comunicación de ese hallazgo debe ser a través del informe circunstanciado de hechos, que no es un informe de auditoría, porque el error de colocar prácticamente en un aspecto como informe de auditoría, ya sea como título o ya sea en el contenido del mismo, automáticamente representaría una acción constitucional que básicamente afectaría al presunto involucrado en la parte del derecho a la defensa. Vale decir que un informe de auditoría debe pasar por una etapa administrativa de defensa. Vale decir que se tiene que generar en una primera instancia un informe preliminar que es dado de conocimiento al mismo involucrado para que el mismo pueda presentar los argumentos y descargos que crea conveniente a su favor a efectos de desvirtuar la misma. Entonces, en ese momento, por ejemplo, el auditor lo que hace es recibir las mismas,
y preparar un informe con la evaluación de estos descargos, que puede dar lugar básicamente a ratificar, a modificar o dejar sin efecto el posible indicio de responsabilidad. Lo que es un poco difícil hacerlo en la parte penal, porque hay varias normativas que nosotros debemos de considerar. En el caso penal, por ejemplo, podemos seguir ese mismo curso. Ha habido una etapa en la cual el órgano rector ha optado por simplemente emitir un solo informe de auditoría y mandar a la instancia legal pertinente o a la autoridad penal respectiva a nivel jurisdiccional para que tome la acción o omisión respectiva, basándose en uno de los artículos del reglamento que indicaba de que si hay un gran peligro o otros aspectos que puedan básicamente afectar el proceso legal que se tenga que seguir, se puede omitir, decía, la parte del informe complementario y se podía constituir con ese primer informe directamente la denuncia, lo cual ha sido declarado inconstitucional o, perdón, en este caso ha sido eliminado por un amparo constitucional que básicamente ha indicado de que ese artículo se tiene que borrar del ordenamiento jurídico que se tenía en ese momento. Y por ese hecho, obviamente, inclusive muchos informes han sufrido la devolución de las autoridades, en este caso de los auditores que han emitido el mismo. Y posteriormente a ello, recién es que se ha optado por la parte del informe circunstanciado, que es aceptado en el mismo cuerpo legal respectivo en materia penal, no en lo que es la Ley 1178 ni sus reglamentos, sino dentro del cuerpo del Código Penal y de su Código de Procedimiento Penal. Entonces, en ese momento también, por ejemplo, faculta a cada una de las personas, no siempre a los auditores, cuando dice que cualquier persona que conozca de un hecho o de un delito tiene la obligación de dar a conocer a la autoridad competente del mismo, bajo alternativa de considerarse cómplice del mismo. Y acá tenemos que tomar en cuenta que, por ejemplo, el auditor es pues en primera mano el que toma conocimiento de un delito. Y si no denuncia el mismo, pues se puede considerar como cómplice del hecho. Y más aún, existe otro ordenamiento en el cual nos indica que en esta materia penal, la parte de la evidencia, en este caso que son pruebas, no evidencias en el término jurisdiccional, deben ser evaluadas o evaluadas por el juez competente. Y el auditor no es un juez competente. Y en una segunda instancia, si fuera el caso, evalúe la parte de los descargos respectivos, se convertiría o se constituiría básicamente en un juez, lo cual no corresponde. Entonces, bajo esta alternativa es que se utiliza que en caso de identificarse indicios de responsabilidad penal, el auditor, los auditores que conozcan del hecho, deben hacer conocer con un informe circunstanciado de hechos la acción o omisión originada por los servidores públicos o por particulares que sean tipificadas como delitos en el Código Penal, porque estas tienen las penas privativas de libertad, ¿no? Entonces, hemos visto las características de cada uno de estos aspectos en la parte de la responsabilidad administrativa, en la parte de la responsabilidad penal, que tiene sus características particulares, en la ejecutiva, que sigue el mismo curso legal, y el que más básicamente surge o sigue los pasos que debe tener las fases de una auditoría, por ejemplo, de cumplimiento, como se denomina el día de hoy, es la responsabilidad civil. Por ello vamos a dar el ejemplo de esta responsabilidad civil en cuanto a la redacción se refiere. Y en cada uno de estos elementos también mencionar, de acuerdo a las normas de auditoría gubernamental, de por qué lo estamos tomando en cuenta de esa manera. Entonces, empecemos con la parte de lo que son la condición, ¿no? Y acá lo hemos denominado a este ejemplo de responsabilidad civil, los gastos indebidos por la adquisición de presentes navideños para el personal. Ahora que estamos en épocas de Navidad, ponemos este ejemplo.
Y en la condición, a diferencia de los otros, no debemos ser puntuales simplemente en la observación, sino debemos de relatar con lujo de detalles la parte de lo que son los hechos ocurridos e identificando adecuadamente todos los documentos y las personas que hubieran intervenido en la misma. Entonces, en este caso, voy a ir dando lectura al mismo, enfatizando algunos aspectos y les pido también a ustedes seguirme con la misma. Indicamos de que en la revisión de los saldos registrados en el grupo presupuestario 30.000, relativo a lo que son los materiales y suministros, y toda la documentación de descargo de los fondos en avance que han sido entregados a Rubén Salvatierra Torres. Y acá tenemos que considerar un aspecto y también aclarar el mismo. Los fondos en avance no se constituyen en una modalidad de contratación. Muchas veces algunos servidores públicos confunden los fondos en avance con alguna de las modalidades de contratación, como si fuera al margen de lo que nos dice las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios, fuera otra modalidad. Esta no es. Simplemente la forma de pago que se determina a una operación específica que debe seguir las mismas normas establecidas para el efecto. Entonces, si decimos acá, si se refiere a una contratación por la modalidad AMPE, por decirle, tiene que seguir todo el proceso que dice el 181 y simplemente los fondos en avance son aquellos recursos que han sido entregados y que deben ser descargados con toda esa documentación pertinente respectiva, ¿no? Entonces acá identificamos que han sido entregados a Rubén Salvatierra Torres, eso es adecuado, identificar a la persona con el nombre completo, si tiene dos, tres nombres igual, ¿no? Adjunto al comprobante de ejecución presupuestaria de gastos, número 2312 del 31 de diciembre del 2000X1. Se incluye, dice, además el recibo sin número, eso también hay que decirlo, si tiene número hay que colocar el número y tampoco tiene fecha por la adquisición de panetones, leche, gelatina, galletas, champán y otros. Para los canastones navideños para el personal ejecutivo de la municipalidad, documento que lleva la firma de Alejandra Santos Peralta, que es la secretaria municipal administrativa financiera de la municipalidad. Como constancia del pago, nos dice de bolivianos 29.312 a Plácido Córdoba Vázquez, que sería en este caso el receptor de los recursos, con cédula de identidad 31270132LP, identificado como receptor y proveedor de los recursos respectivos. Además, señala en el relato de hechos que es pertinente aclararlo que en ninguno de los fondos en avance que le fueron entregados durante la gestión 2000X1 a Rubén Salvatierra Torres, que sería el cuentadante, en calidad de fondos en avances que se descarga, se especificó la entrega de recursos para la adquisición de productos para canastones navideños. ¿Por qué es importante mencionar, por ejemplo, este aspecto? Para no desvirtuar la parte de la disposición de los recursos por parte de Rubén Salvatierra Torres, porque Rubén puede decir, a mí me han entregado recursos, me han ordenado y solo yo he adquirido, ¿no? Pero en ningún momento ha tenido una instrucción en esa magnitud. Ahora, muchas veces uno también se encuentra como subalterno en una situación de poder no negarse al ejecutivo, pero la misma disposición legal como el Estatuto del Funcionario Público indica de que se tiene que representar de manera escrita algunos aspectos que están mal dadas al margen de la norma, que puede servir como descargo, sin embargo. También comprendemos la dificultad del mismo, pero si uno no lo hace, obviamente también está consciente a lo que se atiene, ¿no? Entonces esto ya se está orientando en la parte de lo que es la responsabilidad de acuerdo a los criterios que posteriormente se pueda establecer. También se menciona, por ejemplo, que la ejecución del citado gasto, perdón, fue aprobado por Rubén Salvatierra Torres como cuenta dante, por eso el párrafo anterior se aclaraba esta,
y Alejandra Santos Peralta, que es el director administrativo, y la secretaria municipal administrativa financiera, de ambos el cargo en el Gobierno Autónomo Municipal del Occidente, respectivamente. ¿Cómo lo han hecho? A través de su firma. Entonces acá es muy importante la parte del nexo causal, o sea, de por qué se responsabiliza al funcionario. Acá estamos diciendo ese nexo causal de que a través de su firma en el comprobante de ejecución presupuestaria han hecho de que sean responsables, ¿no? Si bien lo registra, es el documento que básicamente da por bien hecho la operación y sigue adelante, ¿no? Entonces, dentro de este proceso, se ha apropiado, nos indica en la partida 31.110 gastos por refrigerio al personal permanente, eventual y consultores de línea de las instituciones públicas. Esa es la denominación de la partida presupuestaria, con fuente de financiamiento y organismo financiador 41.113, vale decir, transferencias TGN o participación tributaria. Entonces, este primer aspecto es la parte del relato de hechos cronológico y la parte de lo que es la identificación del nexo causal respectivo de la responsabilidad. Nos toca ver ahora la parte de lo que son los criterios respectivos, ¿no? Ahora vayamos a observar el criterio, que es muy importante tomarlos en cuenta, y vamos a separarlo en dos partes. Una disposición genérica de por qué está mal el gasto realizado y una segunda parte de por qué a los presuntos responsables se le asigna esa responsabilidad, ¿no? Entonces, acá decimos, por ejemplo, que de acuerdo al clasificador presupuestario por objeto del gasto para la gestión 2000X1, que ha sido aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas mediante resolución 767 del 12 de julio del 2000X0. La partida presupuestaria 31.110 corresponde a gastos por refrigerios al personal permanente, eventual y consultores de línea de las instituciones públicas. Incluye pago de refrigerio al personal de seguridad de la Policía Boliviana según convenio interinstitucional y no incluye la compra de bienes para canostones navideños. Eso es lo que nosotros estamos mencionando en esa parte. También se menciona otra norma que es básicamente, ¿no?, referida a la compra de bienes para regalos de Navidad mediante los canastones respectivos para los funcionarios, pues no constituye esta ni representa un bien o un servicio a favor del municipio. O sea, nada se está haciendo o se está básicamente relacionando con el mismo. Pero tampoco esto corresponde a una competencia que haya asignado alguna norma específica a los gobiernos municipales, que han sido definidas básicamente en el capítulo 1, título quinto de la ley número 031, Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez. Puede obviamente referirse a otras normas, como en muchos municipios tienen su propia ley, entonces dentro de ellos se puede ir estableciendo la misma. Entonces decimos también, por ejemplo, dentro del mismo ordenamiento, o sea, seguimos en la parte del criterio, que el gasto no es reconocido como obligaciones del Estado porque el artículo 25 del 21.364, que ha sido prorrogado en su vigencia por el 21.781, establece que serán considerados como uso indebido de fondos y por lo tanto no reconocidos como obligaciones del Estado los pagos a clínicas, médicos particulares, atenciones odontológicas, agasajos, festejos, ayudas económicas, subsidios, subvenciones, donaciones de cualquier naturaleza, concesión de préstamos, anticipos de sueldos al personal, gastos extrapresupuestarios y otros utilizados indebidamente. Entonces, veamos esto, que es el criterio básicamente de por qué el gasto no se considera válido o no es considerado como un gasto propio de la municipalidad. Son varias disposiciones legales que clarifican ese aspecto y ahora lo que corresponde es mencionar la otra parte del criterio de por qué los servidores públicos a las cuales se les está determinando la presunta responsabilidad son responsables, porque como vemos acá es genérico,
Entonces podemos suponer que ya está bien, no se admite, pero ahora, ¿por qué yo soy responsable, no? O sea, uno tiene que llegar básicamente a identificar ese nexo causal, pero ya establecido con disposiciones legales. Vamos a ir entonces y continuar con la parte de lo que es este criterio. Y acá está ese aspecto que primero vamos a establecer el nexo causal con las disposiciones legales y posteriormente vamos a identificar esas disposiciones legales. Entonces acá decimos que, por ejemplo, con respecto a la participación de los servidores públicos del Gobierno Autónomo Municipal del Occidente, en la adquisición de los bienes para canastones navideños ha ocasionado un presunto daño económico. Esta parte ya es el efecto, sin embargo, por la parte del informe, pero si identificamos es la parte de esa redacción. Bolivianos 29.312. No corresponde en la parte de la equivalencia, que era anteriormente que se tenía que tomar en cuenta. En la actualidad eso no lo vemos, sino directamente en bolivianos y corresponde establecer los indicios de responsabilidad civil solidaria en base a lo siguiente, ¿no? O sea, ¿por qué es responsable? Uno, ¿qué ha hecho para ser responsable? Entonces, identificamos cada una de las personas. Nos referimos al director administrativo, quien es Rubén Salvatierra, que en el ejercicio de funciones como tal ha presentado el descargo de los fondos en avance que fueron entregados, el recibo sin número ni fecha por la adquisición de panetones, leche, gelatina, champán y otros por canastones navideños destinados al personal ejecutivo de la municipalidad. Y él ha sido quien ha aprobado los mismos mediante la firma del comprobante de ejecución presupuestal, sin tomar en cuenta en esta compra que no corresponde a las competencias de los gobiernos autónomos municipales y también sin tomar en cuenta la restricción establecida en el artículo 25 del Decreto Supremo 21364, que ya fue citado en la parte del criterio respectivo. Alejandra Santos Peralta, por su lado, nos dice que en el ejercicio de la Secretaría Municipal Administrativa Financiera del Gobierno Autónomo Municipal del Occidente, como consta en el recibo sin número y fecha, dispuso el desembolso de los recursos de la municipalidad para la adquisición de estos bienes para canastones navideños. ¿Para quién? Para la parte del personal de la entidad. Mediante también su firma, además ha aprobado el gasto indebido mediante la firma que ha hecho o ha estampado en el comprobante de ejecución presupuestaria 2312 del 31 de diciembre de 2001, sin tomar en cuenta igual los mismos aspectos del anterior, que es la parte de las atribuciones o competencias que han sido definidas para el gobierno municipal, ni lo que es el Decreto Supremo 21364. Entonces acá se está estableciendo la responsabilidad y eso con el criterio se tiene que ir complementando en la siguiente diapositiva como lo vamos a ir observando. Entonces aquí ya definimos de por qué los servidores públicos apoyados en disposiciones legales serían los responsables. Y en la redacción decimos que por lo anteriormente que ha sido expuesto corresponde efectuar las siguientes consideraciones de orden legal. El artículo primero, inciso C de la Ley 1178, que define las finalidades de la misma ley, establece que todo servidor público sin distinción de jerarquía, debe asumir plena responsabilidad de sus actos, rindiendo cuenta no solo de los objetivos a que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados, sino también de la forma y resultados de la aplicación. Este artículo es muy importante porque habla de los resultados que muchas veces el auditor no se anima a resaltarlo, pero yo le digo, cualquier ciudadano sí lo hace. Ahora podemos ver en nuestros tiempos, por ejemplo, muchos hechos que como resultados obviamente dejan mucho que desear, ¿no? Entonces, la ley lo establece, las limitaciones los pone el mismo auditor. Esto en la parte de lo que son los procedimientos de control interno previos se deben aplicar por todas las unidades respectivas. Esto significa a la parte de decir que antes que mi acto cause efecto, yo debo observar las normas para que éstas no contravengan
ninguna disposición arbitraria, ninguna irregularidad, fraude o cualquier otra situación, ¿no? Y eso básicamente implica el que él mismo debería verificar el cumplimiento de las normas que los regulan y los hechos que los respaldan, ¿no? Así como la conveniencia y la oportunidad de lo que es básicamente su destino. Entonces acá ya decimos que el artículo 1, inciso C, es responsabilidad de todos los servidores públicos y obviamente de los dos presuntos responsables. La siguiente se refiere al artículo 28 de la ley también 1178, donde se establece que todo servidor público, se refiere a todos, debe responder por los resultados emergentes del desempeño de las funciones, deberes y atribuciones que han sido asignados a su cargo, ¿no? En este caso de ambos, a efectos de que tiene incisos, y acá se cita simplemente el inciso A, donde menciona que la responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal, en este caso civil, se determinará tomando en cuenta los resultados de la acción u omisión. Entonces, también por esta disposición legal, ambos servidores públicos son responsables. También se identifica por qué es responsabilidad civil. Y esto es por el artículo 31 de la ley número 1178, donde se establece que la responsabilidad es civil cuando la acción o omisión de un servidor público causa daño económico al Estado valuable en dinero. En su inciso C, este mismo artículo determina que cuando varias personas son responsables del mismo acto o hecho que ha causado daño económico, pues básicamente van a ser solidariamente responsables, ambos o más, ¿no? En este caso son dos, entonces ambos son responsables. En forma concordante también el mismo artículo 50 del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, que ha sido aprobado por el 23318-A, ¿no? Establece que la responsabilidad emerge del daño económico valuable en dinero y es determinado por juez competente en esta materia, ¿no? También tenemos el artículo siguiente, que básicamente es el 38 de la ley 1178, que también nos dice claramente que los profesionales y demás servidores públicos son responsables por los informes y los documentos que suscriben, o sea, que firmen. Y en este caso, como hemos observado, hemos mencionado de que ambos han estampado su firma y por haber estampado el firma son responsables de esta operación. El artículo 3, parágrafo 1, por su parte, del reglamento también de la responsabilidad por la función pública, anteriormente descrita, también establece que el servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones con eficacia, economía, eficiencia, transparencia y licitud. Y en este último caso, principalmente la licitud, que significa obrar de acuerdo a norma o ley. Su incumplimiento genera responsabilidades jurídicas y a uno se le podría explicar que como no ha obrado con licitud, pues genera responsabilidades para la persona. Finalmente, solo para asignar la responsabilidad y decir de por qué se va a recuperar, citamos el artículo 77 de la Ley del Sistema de Control Fiscal, que señala que la Contraloría General de la República, como se denominaba anteriormente y como señala la misma norma, que actualmente se llama o denomina Contraloría General del Estado, pues constituye un tribunal administrativo con jurisdicción y competencia propia en los juicios coactivos que se deduzcan en los casos siguientes. Y tiene varios incisos y lo que es aplicable en este caso es el inciso H, donde nos habla de la apropiación y la disposición arbitraria de bienes patrimoniales del Estado, ¿no? Entonces, veamos acá, hemos ido viendo la parte del criterio, pero también la parte del nexo causal que hemos establecido entre estos aspectos para identificar básicamente de manera correcta a los responsables, su nexo correspondiente y las disposiciones legales que están relacionados con los mismos. Vamos a ingresar a la última parte de la parte del ejemplo, ¿no? La responsabilidad civil
que como les decía, los cuatro atributos anteriores están en las diapositivas que acabamos de verlos. Y llegamos al quinto, que en el caso de indicios de responsabilidad se incluyen y se denomina conclusión. En este aspecto es muy importante que se vaya analizando este efecto. O sea, vale decir que por el análisis que ha sido efectuado y de conformidad con el informe de opinión legal, hasta ahí vamos a decir, ¿por qué es importante referirse al informe legal? La norma de auditoría gubernamental y específicamente relativa a la auditoría de cumplimiento, relativo a la evidencia, como les decía, ¿no? Refiere de que los indicios de responsabilidad deben ser identificados adecuadamente por el asesor legal o en la parte legal pertinente. O sea, sabemos que en la vida real, en los hechos, en cualquier auditor, quien identifica estos hechos, pues es el auditor. Pero la norma requiere de que sea el abogado, un análisis legal respectivo, la que identifique o el que identifique la presunta responsabilidad. Entonces, con seguridad hay que tener cuidado que este informe legal, por ejemplo, lleve una fecha anterior o, en el peor de los casos, la misma fecha del informe de auditoría. Pues si lleva un informe posterior, se estuviera incumpliendo con la norma de auditoría relativo a la evidencia, ¿no? Así de sencillo, o sea, no parece muy importante, o sea, ¿para qué tener el informe legal o qué efectos tendría la misma? Pues es muy importante, inclusive simplemente representando ese aspecto, uno podría decir, el auditor no ha cumplido con las normas de auditoría, consecuentemente el informe no tiene la validez respectiva. Entonces hay que cuidar cualquier detalle en la parte de lo que son los hallazgos de responsabilidad. Entonces, en este caso ha sido emitido este informe por la Dirección Jurídica del Gobierno Autónomo Municipal del Occidente, que se adjunta al presente informe. O sea, tienen que ir los dos a conocimiento del presunto involucrado, tanto el auditor, su informe del auditor, como del abogado. También se determina la parte de lo que son las acciones u omisiones, en este caso las acciones. Mire, acá se dice, se determina que las acciones de Rubén Salvatierra Torres, comparemos con el artículo 77 que nos habla de dos hechos, acciones u omisiones. Puede darse en algún caso sí, cuando es una acción o es una omisión al mismo tiempo, pero rara vez. Pero lo que sí aquí tenemos que ver específicamente es por qué es responsable, por hacer algo o por dejar de hacer. En este caso es por hacer algo, por eso decimos que las acciones de Rubén Salvatierra identificamos con su cédula de identidad y Alejandra Santos Peralta, que también es por haber hecho, no por haber dejado de hacer algo, también identificamos con su cédula de identidad. Debemos identificar qué cargo tenían, en el ejercicio de qué cargo. Y acá decimos en el cargo de director administrativo y Secretaría Municipal Administrativa Financiera del Gobierno Autónomo Municipal del Occidente, respectivamente, pues ahí estamos mencionando los dos cargos de los dos presuntos responsables, constituyen responsabilidad civil solidaria. Y acá ingresa la parte de la norma que posibilita al auditor poder determinar esta responsabilidad. Y eso está dispuesto en el artículo 31 y el inciso C por el carácter solidario de la ley número 1178. Muy importante por el daño económico cuantifica la misma, que en este caso es por bolivianos 29.312, y los mismos nos indican que para efectos de recuperación están sujetos a la aplicación del artículo 77, inciso H de la Ley del Sistema de Control Fiscal. Esto por concepto de disposición arbitraria de bienes patrimoniales del Estado, ¿no? Y en este caso también hay que identificar la diferencia, ¿no? Hay dos términos, apropiación o disposición. Los dos aspectos también rara vez se pueden dar ambos. Acá es por disposición. Eso significa que los dos funcionarios no se han beneficiado de los recursos, simplemente han dispuesto la compra respectiva.
que ha sido los beneficiarios los que han recibido el canastón, ¿no? Entonces, por disposición arbitraria. ¿Cuándo uno puede tener disposición y apropiación? Cuando, por ejemplo, uno es ejecutivo y tiene la facultad de firmar un cheque y él firma el cheque, pero también saca ese cheque a favor de él, por decir, por el cual se establece daño económico. Entonces, has dispuesto, por una parte, el pago y por otra, ha cobrado el cheque. Y entonces hay disposición y apropiación arbitraria de bienes patrimoniales del Estado. Entonces, acá, como observarán, la conclusión tiene muchos elementos que hay que tomar en cuenta a efectos de redactarlo para cumplir con las características que hemos mencionado en una primera parte, ¿no? Y en esta segunda parte que hemos visto, la parte de los ejemplos específicos, obviamente, de la parte de la deficiencia, de las salvedades y de la parte de lo que son las responsabilidades, que son los tres tipos de hallazgos que podemos tener en las auditorías que podamos practicar. Cuando hablamos de la auditoría gubernamental, muchas veces también se confunde esta parte del término, porque hay, van a observar ustedes algunos autores de textos, inclusive, lo toman en cuenta como si fuera un tipo de auditoría. Los tipos de auditoría son financiera, operacional, cumplimiento, la parte del medio ambiente, tecnologías de información, etcétera. Esos son los tipos de auditoría. Las clases de auditoría ya está dada en este acápite, por ejemplo, aquella que se practica en el sector privado, que puede ser igual, financiera, operacional, etcétera, y aquellas que se practican en el sector público, que de igual manera pueden ser financiera, de cumplimiento operacional, etcétera, pero solo por el hecho de que esta auditoría se practica en una entidad pública, se denomina auditoría gubernamental. Pues si estoy haciendo una auditoría financiera, estoy hablando de una auditoría gubernamental. Estoy haciendo una auditoría operacional en un servicio de salud público, también estoy hablando de auditoría gubernamental. Estoy haciendo una auditoría de cumplimiento en una entidad pública, también es una auditoría gubernamental. Entonces, no es un tipo de auditoría, sino es una clase de auditoría agrupado desde la perspectiva del sujeto, el sujeto que puede ser privado y el público. Entonces, cuando hablamos de la auditoría gubernamental, hablamos del conjunto de estas auditorías que se practican en las entidades públicas. Entonces, con todo esto, yo concluiría en la parte de lo que es específicamente este tema, que es un poco más amplio con los ejemplos que podamos ir dando, en la parte de los hallazgos, pero espero sinceramente que se haya cubierto la parte de las expectativas con respecto a lo que es este tema, de identificar el resultado específico que debe obtener el auditor en la etapa de la ejecución de auditoría. Pues como les decía, la parte de los hallazgos pasa a la parte del informe y es cuando se comunica estos resultados a todos los usuarios que nosotros podamos tener. Muy agradecido con todos y estoy obviamente dispuesto a absorber cualquier duda o a recibir las preguntas respectivas para poderles ayudar o también para discutir algún aspecto técnico que puedan tener ustedes, colegas. Como les había indicado, un aspecto muy importante y difícil es establecer la causa. Preguntar de manera directa por qué crees que lo has hecho mal o no has hecho bien las cosas, es imposible que te diga la verdad. Entonces, muchas veces uno tiene que tener estrategias para poder sacar en una conversación sencilla, en una entrevista abierta, la parte de las causas. Esa es la mejor estrategia para poder identificar la misma, pues el auditor tampoco es adivino. O sea, no podría adivinar, podría imaginarse que la causa es igualito que ha sucedido en la otra entidad en la cual ha hecho la auditoría donde se ha encontrado con la misma deficiencia, pero las causas de ambas entidades o de ambos hallazgos que hayan sido identificados pueden ser totalmente diferentes. Entonces, lo que se sugiere en una primera etapa es básicamente tener lo que es específicamente una entrevista con la persona, pero no con el motivo de establecer las causas. Ahora, otro de los aspectos que debemos decir,
El auditor en la etapa de ejecución debe identificar esas causas, pero la norma nos dice que debemos de discutir las mismas para que éstas sean aceptadas. Y eso lo indica el artículo 16 de la Ley 1178, que una vez ya conocidas y discutidas los hallazgos, es de obligatorio cumplimiento. Y entonces lo primero que hay que hacer es pues hacerle conocer la causa, no solo a la persona, sino al ejecutivo más, de qué consideramos que es la misma. Y ahí sí posiblemente nos podrá decir, no, no, no estoy de acuerdo con la causa, pues la causa es esta otra. Y el auditor podrá evaluar, inclusive representar o aclarar desde la perspectiva que él tiene cuál es la causa más adecuada. Pues en ese momento, cuando se hace a conocer los hallazgos, no se incluye todavía la sugerencia, pero sí se establece la condición, la parte de lo que es el criterio, la parte del efecto y también, como les digo, la parte de la causa. O sea, cuando nosotros tenemos un relevamiento de información, tiene un objetivo específico, que principalmente es saber o determinar el grado de auditabilidad de la información financiera o no financiera. Pongamos un ejemplo extremo, ¿no? Programamos realizar una auditoría financiera en ex entidad pública. Vamos directamente sin hacer un relevamiento y cuando nos encontramos en la entidad le pedimos los estados financieros y nos encontramos con una sorpresa de que la entidad no había sabido emitir estados financieros. Y entonces, para ese efecto se tiene que hacer un relevamiento de información. En otro caso de la responsabilidad, por ejemplo, tenemos un aspecto denunciado, un aspecto en la cual se determina un posible indicio de responsabilidad. Y entonces uno va, dice, se le han robado un monto económico, etcétera, parece de evidente, el auditor debe ir a hacer un relevamiento de información y sucede que justo ha sucedido una contingencia en una entidad pública donde se ha quemado la documentación y si no hay información alterna que pueda tomar en cuenta el auditor, pues es difícil que pueda establecer los indicios de responsabilidad. Consecuentemente, no corresponde planificar una auditoría de cumplimiento, ¿no? Entonces, es el objetivo, no el de establecer los indicios de responsabilidad, principalmente civil, administrativa, ejecutiva. Ahora, eso sí, en algún caso, el relevamiento puede dar lugar a un informe circunstanciado de hechos, pero ahí no se establece el daño, sino el daño es una consecuencia colateral del posible delito. Por eso es que muchas veces escuchamos de nuestros colegas abogados que nos indican de que así se haya robado un boliviano, el hecho es lo que importa, pues es un robo y el robo es un delito. Entonces, así sea 1 millón o un boliviano, el hecho está tipificado como robo. Ahí es donde el auditor también ingresa porque los auditores somos los únicos que manejamos la parte del costo-beneficio. Pedir ese mismo hecho en la parte de la opinión legal va a ser un poco complicado, porque si nosotros decimos que mi nivel de materialidad es 10.000 determinado en función a los costos que yo pueda incurrir para recuperar un daño económico, no lo va a entender el abogado. Pues nos va a decir, entonces te estás convirtiendo en cómplice porque no lo estás queriendo reportar. Entonces, visto desde esa perspectiva, obviamente podemos entrar en ese campo. Entonces, el relevamiento sí podría dar origen a indicios de responsabilidad penal, pero con un informe circunstanciado de hechos. Y eso es más, ya no lleva a la parte de la realización de la auditoría, sino simplemente a través del relevamiento salir con la parte del informe circunstanciado de hechos. Como les decía, ¿no? O sea, reitero. Hay 4 atributos que son homogéneos en los tres hallazgos clasificados, ¿no? Pero en el caso de la parte de lo que son los hallazgos de responsabilidad, en el mismo hallazgo no hay una recomendación. Lo que existe es una conclusión, donde se da a conocer que a través del informe legal analizado la responsabilidad, se determina posibles indicios de responsabilidad. Entonces, si bien en un control interno tenemos 5 atributos, como es condición, criterio, causa, efecto y recomendación, en este hallazgo de responsabilidad se involucra la parte que corresponde a la conclusión. En la parte de lo que es la responsabilidad civil, prescribe a los 10 años.
¿no? De cometida la acción u omisión. Entonces, ese es el periodo de tiempo que nosotros debemos de tomar en cuenta para el mismo. Bueno, en la parte de lo que es ropa deportiva, por ejemplo, no es posible, ¿no? No se puede adquirir, pero hay muchos que lo pueden dar la figura, como ha sido el caso, en muchos casos, que se dan como ropa de trabajo. Los deportivos pues no son ropa de trabajo. Y esa ropa de trabajo también, por ejemplo, en muchas entidades públicas vistas, son para presentar, digamos, se han hecho hacer un trajecito, ¿no? Los varones un traje y las damas de la misma manera, pero eran para un desfile, ¿no? Y entonces muchas veces esto se considera como daño económico, no obligación del Estado, pero lo han puesto como ropa de trabajo y para que sea ropa de trabajo, por ejemplo, se ha indicado de que por lo menos los lunes, miércoles y viernes deben venir con el traje que les ha financiado la entidad. Entonces, en ese caso sí es ropa de trabajo, ¿no? Eso principalmente en la parte administrativa, pero la clasificación de los gastos principalmente está pensado para los obreros, ¿no? Que utiliza overol o necesita una ropa especial para desarrollar su trabajo. En realidad no, o sea, muchas veces hay que fijarse los acápites por las cuales uno firma el documento, ¿no? Uno aprueba la parte de lo que es el gasto. Y otro dice registrado por, bueno, lo has registrado, no tienes responsabilidad. Entonces hay que ir evaluando ese aspecto muchas veces porque el contador no solo por el hecho de haber firmado puede ser responsable, porque él sí se responsabiliza de la adecuada apropiación de las cuentas, más no de la autorización del gasto. Sin embargo, si en su función específica establece observar las disposiciones legales, ahí tiene que tener cuidado él mismo y puede ser responsable. Pero si se tratara, por ejemplo, de un hecho irregular, ilegal, tipificado como delito, automáticamente por la firma es considerado parte del delito. O sea, eso hay que evaluarlo. Cada uno es particular, pues hay que evaluar la participación de cada uno de ellos, ¿no? No se puede generalizar ni dar una respuesta específica de manera global. Bueno, a ver, cuando tenemos, por ejemplo, una disconformidad en la parte de lo que es el proceso, se le tiene que hacer la devolución del mismo, ¿no? Oportunamente si es que se establece esa característica, pero si se ha recibido y posteriormente se ha identificado ese aspecto, pues corresponde a la entidad pública cumplir con el pago, porque el proveedor tiene todo el derecho primero de reclamar el pago vía administrativa y posteriormente vía legal. Y si fuera el caso de vía legal, yo entregada la parte de los bienes o servicios que se ha contratado, tengo todo el derecho de cobrar por el mismo. Y si eso no ha sido representado oportunamente, a mí me tienen que pagar. Y la entidad pública también tiene la obligación de pagar. Pero no ha sido yo el que he autorizado, está mal, etcétera. Decimos, no, decir, mire, yo he entrado recién y veo que esta computadora no funciona, pero el anterior ya ha recibido. Ahora yo no quiero pagar porque no quiero ser responsable. Ahí la ley, por ejemplo, lo establece, ¿no? La entidad pública tiene que pagar para no incurrir en mayores costos de un proceso específico, pero tiene que repetir el mismo a la persona que ha ocasionado. Eso significa básicamente determinar la responsabilidad del funcionario que hubiera recibido a conformidad del mismo. Eso se llama la repetición correspondiente del pago. Bueno, en la parte del cumplimiento como auditores necesariamente tenemos que tener el apoyo legal respectivo. Como cualquier ciudadano no nos vamos a contratar a un abogado. La cosa es que denunciemos específicamente y se ponga conocimiento de la autoridad legal correspondiente y cumplimos, pero la instancia de lo que es el auditor necesariamente debe estar apoyado por ese informe. Ahora, no es responsabilidad del auditor identificar los posibles delitos, pues la profesión nuestra no es identificar esos delitos. Lo que sí tenemos que tener cuidado es redactar de manera objetiva, veraz, el hecho ocurrido. O sea, el relato de hechos debe ser lo más verídico y objetivo posible, a objeto de que el juez respectivo determine o el mismo fiscal determine cuáles son los posibles delitos. Nuevamente reitero, el auditor no tiene esa posibilidad de hacerlo. El abogado sí puede sugerir algunos delitos dentro de su informe
legal. Bueno, en la parte de lo que es las rentas, eso sí es un hallazgo, ¿no? Pero hay que establecerlo desde qué perspectiva, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un funcionario que trabaja en el gobierno municipal y es también docente en la universidad, ¿no? Por ejemplo, ¿es indebido, sí o no? Pues no, porque la norma te permite, por ejemplo, de poder también dar las clases en lo académico en la universidad y trabajar al mismo tiempo en una entidad pública, pero dentro de la característica del horario compatible, vale decir, no puedo ser tiempo completo en ambos. En la universidad podría ser con algunas horas específicamente como docente y en la entidad cumplir a tiempo completo, si es posible. Pero no puedo cumplir, por ejemplo, actividades como, por ejemplo, director administrativo del gobierno municipal y en el otro gobierno, Universidad Técnica de Oruro también como director administrativo. No, no puedo hacer eso. Eso es una parte de la función administrativa que no corresponde. Solamente la parte de la docencia se permite. Entonces, en el caso del magisterio, con otro también que, por ejemplo, se pueda establecer, también hay que ir viendo la parte de la compatibilidad horaria. O sea, no puede ser que uno trabaje en el día y en un colegio trabaje en la tarde, por decir, ¿no? Hay incompatibilidad horaria y puede existir un indicio de responsabilidad. Otro aspecto muy importante que tenemos que tomar en cuenta es la reglamentación del aguinaldo, ¿no? El aguinaldo no puede ser cobrado en dos entidades públicas y el funcionario es quien debe elegir en qué entidad pública quiere cobrar su aguinaldo y debe renunciar al otro y debe renunciarlo en forma expresa. Y si no lo renuncia en forma expresa, es solidariamente responsable. Entonces, se puede ir analizando muchos aspectos también dentro de este marco, ¿no? El auditor interno no da solo pronunciamientos, no son opiniones técnicas por definición, ¿ya? Pero de todas maneras, el auditor interno debe remitir todos sus informes a la Contraloría General del Estado para que tengan la fuerza legal pertinente. En el caso de indicios de responsabilidad, una vez viabilizado por esa instancia, es como si fuera una fuerza de un informe legal preparado por la misma Contraloría General del Estado. Pero en otros aspectos, por ejemplo, hay que tomar la característica y la diferencia entre lo que son las limitaciones del auditor interno con el auditor externo. El auditor interno, por definición, no da fe pública de lo que evalúa, a diferencia del auditor externo que sí da fe pública. Por eso es que, por ejemplo, en algún caso, en las auditorías financieras, que son ambos en la naturaleza y en la forma de ejecución, en uno se llama auditoría de confiabilidad y de registros y estados financieros, y en el otro se llama, como se denomina, auditoría financiera. La auditoría de confiabilidad es para uso interno y la auditoría financiera es para uso externo. Entonces, simplemente la diferencia es en cuanto a la fe pública que le pueda ir otorgando, pero de todas maneras no son pronunciamientos, sino tienen la misma fuerza que los informes de auditorías respectivos de cualquier instancia. Solo que en el caso de responsabilidades, como les decía, tienen que estar ya autorizadas por las instancias de la Contraloría para que tengan también la fuerza legal pertinente. Sí, es un hallazgo, no corresponde esto, o sea, en la parte de lo que es el aniversario. Sin embargo, muchas entidades a veces en su competencia tienen la parte del fomento a la cultura, ¿no? Y entonces hay que leer la disposición legal respecto a ese fomento a la cultura. O sea, en una fiesta, por ejemplo, con bebidas no podemos decir que es cultura, tendría que ser cultura a la borrachera, por decirlo, ¿no? Exagerando las cosas que no corresponden. Pero sí puede ser, por ejemplo, de promocionar la parte de lo que es el desarrollo musical del entorno de la jurisdicción municipal, en la cual obviamente va promoviendo la característica de todos los músicos. Igual podemos decir, hay que ver la característica, no se puede hablar de manera generalizada. Hay algunas instituciones que están relacionadas específicamente en su competencia, como son los gobiernos municipales, pero otras que no están dentro de ese marco, por más aniversario que sea, no se puede hacer ese tipo de gastos. En la parte de lo que es la comprensión, miren, muchas veces tienen una inadecuada comprensión, principalmente los ejecutivos.
piensan que el auditor es adivino o el auditor es el que les va a dar una visión clara del mismo. Y acá hay que definir un elemento o remarcar un elemento de auditoría muy importante. Los resultados del auditor en caso de responsabilidad son prueba preconstituida. ¿Qué significa eso? Que son pruebas que han sido constituidas antes de un proceso legal. Si hay algo, por ejemplo, como el caso del robo, y ha sido denunciado ante la autoridad competente, ¿para qué solicitar la auditoría? Porque la auditoría, después de perder el tiempo, va a llegar a lo mismo, a denunciar a la autoridad legal competente. Entonces, en este caso es la autoridad legal competente que debe investigar el robo, no el auditor no tiene esa función, más aún cuando se trata de un delito. El delito debe ser investigado por la autoridad legal respectiva, el fiscal y valorada por la parte del juez o todo el proceso dirigido por el juez pertinente. Entonces, en todo caso, acá el auditor puede representar que ha sido ya de conocimiento de la parte legal pertinente en materia penal y que continúen ahí, salvo que este pronunciamiento sea solicitada por el juez, en cuyo caso se entiende de que, como la norma lo señala, la investigación está dirigida por el juez y no por el auditor. Entonces, todo el elemento de prueba constituido en esa etapa, pues el juez lo va a valorar como válido porque ha sido solicitado y dirigido por él. Pero eso se da en casos simplemente extraños, ¿no? La IDIF es la que trabaja normalmente con este tipo de características, pero después absolutamente nadie. En la parte, por ejemplo, de lo forense que a veces manejamos, lo manejamos en una forma bien inadecuada y esa está la limitación principal. Muchas veces yo, por ejemplo, escucho a algunos colegas que dan la parte de lo que es la metodología de una auditoría forense cuando tenemos limitaciones muy grandes como auditor cualquiera de la Contraloría o de auditoría interna para ejercer ese tipo de auditorías, salvo que estemos trabajando dentro de las instancias como la IDIF, que es decir, la auditoría como tal no puede dar una prueba. En muchos casos se ha tenido experiencia, en el mío propio, por ejemplo, que se recoge una prueba y esa prueba se tiene que recoger en conocimiento del fiscal, porque si no lo he hecho de esa manera, esa prueba no tiene la validez pertinente. En otras palabras, estoy perdiendo el tiempo si es que no tengo a mi lado al fiscal, e inclusive puede ser considerado como una prueba ilegal. Entonces, hay que tener mucho cuidado en la parte de lo que es la materia penal respectiva.